¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que semana a semana, todo este verano hemos estado aquí viniendo a aprender a invertir, a rodearnos de los mejores para poner nuestro dinero a trabajar, para que trabaje por nosotros y no nosotros para conseguir dinero y pagar deudas, es decir, para construir un patrimonio que al final es de lo que se trata. Y para todo ello siempre intento rodearme de los mejores. Hoy lo he vuelto a conseguir. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy contento. Estrenamos mes, estrenamos prácticamente temporada. Todo va sobre ruedas y yo muy contento de estar contigo. Nada, todo sobre... O sea, que bien has vuelto del verano ahí Macho, con muchísima fuerza. Yo he vuelto, Bueno, Yo volví ya, hace un verdad, montón de tiempo ya. Yo me olvidé ya de mis vacaciones allá por el mes de junio. Pero tenemos también Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí como siempre, compartiendo mesa además con un tema de mucho interés para un montón de oyentes y espectadores, estoy seguro. De mucho interés, no. O sea, es uno de los temas recurrentes constantemente en nuestra audiencia. A Luigi sí que le sienta bien el verano, ¿eh? Luigi siempre viene más moreno, más contento. ¿Cómo se nota que tiene ahí cada día más cerca su IF, su independencia financiera ahí, que la va rozando con los dedos? Yo no sé si el que la roza con los dedos o no es Manuel Llama, porque hoy le tenemos al teléfono y no le tengo aquí. Manolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pues bien, de la trinchera política a la trinchera financiera, como siempre, y contigo. Gracias por atendernos, sé que estás muy liado hoy, siquiera al teléfono. Una pena que no estés aquí, porque va a ser un programa de los que sé que disfrutas. Sin duda. Bueno, pues tenemos hoy con nosotros, decía Luigi, un tema de los que nos gustan, un tema pues que siempre nos han preguntado una y otra vez y al que rodea una serie de muchas veces desconocimiento, ¿no? Me parece que es un producto sagrado, una vaca sagrada que se queda ahí en nuestra cartera y que nunca se puede tocar, y sí que se puede tocar y en determinadas condiciones. Bueno, de todo esto vamos a hablar y también vamos a tratar de ver si este producto no solo lo podemos tocar nosotros, sino también si nos lo pueden tocar, que es otra de las grandes dudas que tiene el titular de planes de pensiones. Sí, señores, hoy vamos a hablar de planes de pensiones, un producto muy interesante y del que sabe absolutamente todo, lo sabe absolutamente todo Diego Costa, que ya está con nosotros, que es especialista precisamente en planes de pensiones y divulgador financiero. Diego, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Buenos días, un placer estar aquí. Bueno, encantado nosotros, encantado además que hayas venido en el día de hoy a arrancar temporada y hacerlo de la mano de Value School. Y como vienes de la mano de Value School y aquí es tradición que sea Value School quien haga la primera pregunta, pues Luigi, abres fuego. Pues vamos allá. Os diré que esto lo aprendí yo hablando con Diego, que habitualmente hablamos en el programa de fondos de inversión, pero es que de planes de pensiones se habla poco, pero es que es un producto mucho más extendido que los fondos de inversiones. Hay más partícipes en planes de pensiones que en fondos de inversión, o sea que es un producto que atañe a muchísima gente. Entonces, hace unos meses publicamos en el blog de Value School un par de artículos dedicados a dos asuntos por los que la gente que tiene planes de pensiones se interesa a menudo. Uno, que ahora va a explicar Diego, que es especialista en estos temas, es esa famosa ventana de liquidez que va a permitir que muchos ahorradores puedan por fin meter manos si es que les interesa liquidar, rescatar esas parte de ese ahorro invertido. Y dos, algo que también se oye bastante, que es, oye, el gobierno carnívoro, socialista, tal y cual, ¿puede meter la mano en los planes de pensiones y expropiarlos? Bueno, pues de eso vamos a hablar con un especialista. Entonces, Diego, explícanos someramente, aunque luego abundaremos sobre ello, qué ocurrirá a partir del año 25, del 1 de enero de 2025, y tu opinión al respecto sobre la conveniencia o no, porque como veremos, lo que va a ocurrir es una posibilidad meramente. Pues Luigi, como sabrás, los planes de pensiones es un dinero que tú aportas cuando estás normalmente en activo trabajando y luego solo puedes sacar ese dinero en determinadas situaciones que la ley las llama contingencias y supuestos excepcionales de liquidez. Entonces esas situaciones pues han estado muy restringidas, son pues jubilación, paro prolongado, enfermedad grave, discapacidad, etcétera, ¿no? Son 6. Y en 2015 se introduce
una séptima, digamos que es mucho más amplia y mucho más concreta, que es la de los 10 años de antigüedad. Entonces, el dinero que va cumpliendo, digamos, las participaciones o los derechos consolidados que van cumpliendo 10 años de antigüedad, junto con la rentabilidad que se ha obtenido de ese dinero, pues puede ir saliendo del plan de pensiones sin más explicaciones. Claro, a mí esto me parece extremadamente positivo, ¿no? Eso para empezar. Y esto lo que hicieron fue, para que no saliera mucho dinero de golpe, porque claro, gran parte del dinero de los derechos consolidados ya tenían 10 años, cuando esto se añade en 2015, hicieron un régimen transitorio. Y dijeron, bueno, los 10 años empiezan a contar ahora, en 2015, entonces todo lo que cumpla 10 años en 2025, o sea, todo lo que ya está, cumplirá 10 años en 2025 se podrá rescatar si se desea. Y a partir de ahí, pues lo que se aporta en 2016, para 2026, etcétera. Entonces, bueno, estamos a punto ya de, pues faltan unos meses para que eso ya se pueda solicitar los rescates si se desea. Y bueno, pues hay también algunas personas dentro del sector que no les parece bien esto y que se esgrimen determinados argumentos pues para que se limite esa extracción de dinero, para que se restrinja. Yo creo que es algo tremendamente positivo para el partícipe. Eso no quiere decir que tenga que pedir el rescate, es decir, que es positivo que pueda hacerlo y nada, pues eso veremos. Perfecto. Este último punto es importantísimo. Es una posibilidad, no es una obligación y muchos ahorradores tendrán que echar sus cuentas a ver si les compensa o no. Y otra cuestión que descubrimos en Value School, Diego ha sido invitado en ocasiones, como digo, a hablar de estos temas, que los ahorradores sepan que sus aportaciones a fondos, a planes de pensiones, llevan como una etiqueta, que es la fecha en que se hicieron. Es decir, el dinero que uno acaba acumulando en un vehículo de inversión al cabo de los años tiene su marca de entrada, con lo cual a la hora de hacer lo que se propone en esta ventana de liquidez es perfectamente factible que la gestora le diga pues tanto dinero que corresponde a aportaciones hechas hasta 2025 o hasta se puede rescatar y el resto del dinero no, ¿de acuerdo? Que no se confundan porque es así como se calcula. Se pide la antigüedad de esas participaciones y sobre ello ya se puede operar. Y las condiciones de rescate son las mismas que si te hubiera tocado jubilarte, es decir, tienes que pasar por caja por el 100% del dinero que rescatas. ¿Puedes hacer también rescates paulatinos? Quiero decir, pues como complemento al salario, poco a poco de esas cantidades. Sí, el dinero lo puedes ir sacando pues como tú quieras. O sea, las contingencias, simplemente se te abre, digamos, una ventana, pero nada cambia ni con respecto a la fiscalidad, que se le aplica al dinero que saques, ni cómo puedes ir sacando el dinero. O sea, de golpe como capital o como renta vitalicia. Claro, recordemos que bueno, el problema de los planes de pensiones es que te puede subir el marginal si rescatas mucha cantidad y entonces pues se te va a aplicar un tipo impositivo más alto si sacas mucho de golpe. Entonces, correcto. Domingo. Sí, este tema, importantísimo, también para los rescates. En ese sentido, no va a cambiar y la cuenta que tendremos que hacer respecto de ese dinero que hemos metido en el plan de pensiones con 10 años de antigüedad es como, si nos interesa, ¿cómo le explicarías tú al oyente medio cómo hacer la cuenta para, por lo menos unos grandes números, para me interesa, no me interesa y hasta qué cantidad me puede interesar sacar del dinero que tengo en el plan de pensiones? Yo diría que en términos generales a casi nadie le va a interesar, especialmente una persona que pueda tener a lo mejor su cartera distribuida entre varios vehículos, que pueda tener también fondos de inversión. Yo creo que si esa persona necesita dinero para consumir, para irse de vacaciones, lo que sea, debería intentar tirar, o sea, le va a salir fiscalmente mejor tirar de otros productos para hacer los reembolsos que del plan de pensiones. Porque además, esto no es fácil de entender, pero la rentabilidad que consigas en el plan de pensiones, si a igualdad de tipo marginal al que rescates en el futuro, pues esa rentabilidad no se va a ver perjudicada extra, ¿vale? Porque sí, te van a cobrar por todo, pero si a ti te iban a cobrar un 30, pues a ti te van a cobrar un 30, si tú te haces un por 2 te van a cobrar un 30. Cambia en el fondo de inversión, hacer un por 2 implica más plusvalía y más que te van a quitar. Bueno, un tema más
Entonces yo creo que no interesa, a no ser que por algún tema fiscal, por ejemplo, que alguien se quiera a lo mejor coger un año sabático o que se quede en desempleo, pero por alguna razón no tenga derecho, pues porque no es de larga duración o lo que sea, no tenga derecho a rescatar, pues esto le puede venir bien y puede llegar a rescatar con tipos marginales muy bajos o incluso sin pagar dinero. Pero saliendo de esos puntos, o sea, que no necesites un dinero para consumir, y que no puedas tirar de otros vehículos, yo creo que no merece la pena. Manuel. Sí, a mí me gustaría saber un poco tu opinión sobre sobre los planes de pensiones en general en España, porque ahora se abre esa ventana de oportunidad para poder rescatar aquellas aportaciones que superen los 10 años. Y claro, después de la reducción de los incentivos fiscales que ha aplicado el gobierno en los últimos años, pues digamos que el producto planes de pensiones como tal ha perdido algo algo bastante de atractivo, porque evidentemente pues las deducciones que te puedes aplicar en el IRPF son bastante inferiores. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las ventajas y las principales desventajas que existen en la actualidad en España con respecto a los planes de pensiones? Sí, hola Manuel, pues respecto a lo que comentas de que ha perdido el atractivo, sí, estoy de acuerdo. O sea, ahora mismo estudiarte a lo mejor el producto y estudiar cómo funciona y hacerte algunas estimaciones fiscales a lo mejor no merece ni siquiera la pena, porque para aportar pues 1.500 euros al año, pues a lo mejor te dejas de líos y metes ese dinero a un fondo de inversión y ya está. Pero no creo que haya perdido atractivo en términos, digamos, porcentuales del que ya venía aportando. O sea, el que ya venía aportando se había hecho unos cálculos fiscales de qué también le va a salir el plan de pensiones respecto probablemente a un fondo de inversión, ¿no? Si le salía mejor meter el dinero a un sitio u a otro. Entonces, a esa persona pues no le ha afectado mucho. Ahora no podrá meter a lo mejor tanto dinero como querría, pero lo que es la ganancia fiscal que le puede sacar en términos porcentuales pues es similar. Yo a la hora de establecer los problemas que veo, yo me fijaría en dos, ¿no? O sea, los puntos negativos serían dos, que tienen que ver con la iliquidez del plan de pensiones, que para el que esta medida resulta muy positiva. Es decir, si tú tienes 30 años o 40 años, pues meter dinero a un plan de pensiones antes de este supuesto de liquidez implicaba una incertidumbre pasmosa. Vamos, ibas a la jubilación, casi a fondo perdido, a saber cuándo te vas a poder jubilar, pero además no es la jubilación de cuando tú dejes de trabajar, es cuando accedas a la jubilación en el régimen de la seguridad social correspondiente, que a saber lo que pone dentro de 30 o 40 años. Entonces, a mí eso me parecía un problema. Creo que este supuesto lo reduce bastante, porque te deja, bueno, pues 10 años. 10 años, por ejemplo, si estás invirtiendo en renta variable, pues no es un gran problema. Y el otro problema que me parece que habría que valorar, pues es eso que podemos llamar el riesgo regulatorio, ¿no? Que, oye, que me cambien las reglas del juego por el camino, de tal forma que si hubiera sabido que van a cambiar, hubiera tomado otras decisiones. Diego, me parece un poco sorprendente para quien haya escuchado la respuesta que de repente plantees que esta ventana de liquidez a la mayoría de la gente no le va a interesar. Porque si te invitamos a hablar de todo esto, por ejemplo, será porque pues pensamos que es interesante. Resulta que uno de los temas del programa no va a interesar a la mayoría de la gente. Y ahora yo te lanzo ya la pelota con efecto. Entonces, si por ejemplo el lobby financiero tipo Inverco u otras instituciones dicen ergo reduzcámosla o quitémosla o restrinjámosla porque esto poco más o menos que ha sido, no sé si un error, pero realmente esto no interesa a nadie, que de hecho fue uno de los argumentos que María Jesús Montero, la vicepresidenta del gobierno, ministra de Hacienda, adujo para reducir esa deducción fiscal de los planes. Si al final se lo quitan 4 ricos, si los que aprovechan este tipo de deducciones fiscales son los 4 ricos que se enteran, el resto de la gente, vamos, que no llega ni a aportar esos 8.000 euros que pueden llegar a aportar, con lo cual, ¿para qué? Nos las quitamos de en medio. Diego, dale. Hombre, lo de los 4 ricos, a ver, planes de pensiones, yo creo que a grandes rasgos tiene un cuarto de la población que vota. O sea, que a no ser que consideremos que un cuarto de la población que vota son solo los ricos, pues yo creo que tiene más gente, ¿no? Entonces, yo creo que no va a interesar desde un punto individual a alguien, pues concretamente sacar dinero el año que viene fiscalmente, pero aún así, bueno, tú ya lo sabes, para mí esto es una línea roja. Yo no hubiera aportado a planes de pensiones si esto no hubiera estado en vigor.
Yo las primeras aportaciones las hice en 2017 y desde entonces he aportado el máximo anual, ¿no? Me parece que este punto es clave, primero porque no me obliga a comprometerme con unas contingencias que son muy estrechas, o sea, pues, hasta la jubilación, es que no sé cuándo me voy a jubilar, ni cuándo me voy a querer yo jubilar. Si dijera, no, jubilación es cuando tú dejes de trabajar, pues a lo mejor ahí te lo compro, ¿no? Pero si dices, no, cuando la seguridad social te permite acceder, pues mira, no me interesa. Entonces, ese es un punto, me abre un poco las contingencias para poder planificarme yo. El segundo punto es una cuestión, yo creo, de riesgos. Oye, si me pones unas contingencias que todas, porque todas son remisiones a la ley de la seguridad social, tanto el paro, la incapacidad, la jubilación, pues me estás vendiendo, porque ya no es que haya un contenido definido en las contingencias, son remisiones. Es la arbitrariedad pura. Claro. Pueden ser lo que el gobernante diga en esa época, cuando Claro. toque. Efectivamente, entonces yo a fondo perdido no quiero meter el dinero, yo que meto un dinero dentro de mi cartera y si no me dejas meterlo aquí lo meto a otro lado, o sea, no es que me lo vaya a gastar, es una decisión de asignación simplemente. Y por último yo creo que reduce bastante el riesgo regulatorio, si lo queremos, el hecho de que se pueda sacar, vamos, de que a la mínima que se note alguna amenaza, un montón de gente puede decir, oye, dame el dinero, que me voy, pues, que lo quiero, que no estoy dispuesto a soportar esto, no quiero que me suban los tipos, ¿no? O sea, lo de los impuestos se le ponen a las rentas cautivas, pues ahora son un poco menos cautivas, ¿no? Sobre los planes de pensiones siempre está la discusión de si salen o no salen rentables desde el punto de vista fiscal. Entiendo que tu postura es que sí, por eso has dicho que estás aportando el máximo que se permite en cada ejercicio, pero esta idea de que, bueno, te ahorras ahora, pero luego el palo que te dan en el futuro hará que tampoco salgan tan a cuenta y, bueno, pues que precisamente porque no sale tan a cuenta, pues para qué tenerlo en un producto líquido. Defiende, si es que quieres defenderlo, que en realidad a la mayoría de las personas sí que les sale rentable en el acumulado, no solo ahora, sino en lo que luego pagarán en el futuro. Claro, hay dos efectos, o sea, los efectos fiscales del plan de pensiones son dos. Uno es que en vez de pagar el impuesto de la base general, el impuesto del trabajo hoy, lo pagas cuando rescates. Entonces, si tú aportas hoy 1.000 euros, pues los impuestos de esos 1.000 euros los pagarás cuando luego rescates, al tipo marginal que te toque en ese momento, ¿no? Y el otro efecto que se ve menos es que si tú hicieras esa operación a través de un fondo de inversión, tú pagarías, pues hoy cobras un dinero por trabajar, pagas el impuesto del trabajo, luego inviertes, obtienes una rentabilidad y cuando rescates te vuelven a cobrar el impuesto del ahorro por esa rentabilidad. Cambio, haciendo la operación con el plan de pensiones, solo vas a pagar uno de los impuestos y diferido en el tiempo, pero el vinculado a plusvalías no lo pagas, ¿vale? Entonces son dos efectos. Uno es que estás arbitrando tu curva, digamos, de tipos marginales, ¿vale? Que eso irá evolucionando pues a lo largo del tiempo. Lo normal es que una persona cuando empieza a trabajar tenga un tipo marginal muy bajo y a medida pues, que va subiendo que va teniendo más años, 35, va subiendo el sueldo y va teniendo tipos marginales más altos, y en la jubilación lo normal es que caigan un poco los tipos marginales porque ganas menos dinero. Y ese es un efecto que lo puedes arbitrar con el plan de pensiones, que yo creo que prácticamente el 99% de la gente. No quiero decir que tenga que aportar siempre al plan de pensiones, habrá años que no le salga a cuenta, pero que casi todo el mundo en algún momento de su ciclo vital tiene algún periodo en el que va a poder arbitrarlo. Y bueno, es tan sencillo como que a mismo tipo marginal, o sea, si tu tipo marginal fuera constante toda la vida, entonces te saldría a cuenta invertir en el plan de pensiones simplemente por el otro efecto, porque no vas a terminar pagando por plusvalías. Tú te evitas hoy un X% y lo pagas mañana ese X%. Pero haciendo eso con un fondo hubieras tenido un impuesto extra, ¿no? Correcto, pero si pagas por las plusvalías cuando rescatas el plan de pensiones. Bueno, pagas por el total. Pagas por el total. Pagas por el total, pero digamos que... O sea, ¿pagas por el total el tipo del trabajo? ¿O pagas claro, dos? el ¿O tipo, pagas dos? No, pagas por el total el tipo del trabajo. El tipo marginal, además, ¿no? Se te suma a todas tus rentas que ya tengas. La cuestión es que tú sí o sí, hagas la operación a través de un plan de pensiones o a través de un fondo de inversión, vas a pagar en algún momento sobre el total tu tipo marginal del trabajo, en algún momento, ya sea ahora o después, con el plan de pensiones, y además con el fondo de inversión luego pagarás otro impuesto, ¿no? Entonces, digamos que el importe neto que puedas conseguir de un plan de pensiones después de rescatar y de pagar impuestos sería el mismo que el bruto que conseguirías de un fondo de inversión. O visto de otra manera, si tú aportas hoy 1.000 euros a un fondo de inversión, lo vas a multiplicar por 1 más la rentabilidad, en algún momento, y por 1 menos tu tipo marginal. Entonces, el orden en que hagas esas multiplicaciones no afecta al resultado final. No sé si me explico.
Esto una vez Luigi recomendó un vídeo mío que tengo en el canal, lo recomendó aquí en este mismo programa al final, y es un vídeo de 3 minutos con unos dibujos, y yo creo que es la forma más... Porque entiendo que choca, Pues que lo no- vamos a poner ahora mismo el enlace. De hecho, yo creo que la última vez que viniste a Value School con José Antonio Erce, que es otro experto en planes de pensiones, creo que el vídeo fue espectacular, fue una sesión en directo en la sede de Value School, y los últimos minutos, y recuerdo yo que te levantaste con la pantalla grande de Value School a explicar como profesor dando clase justamente esto, que también es lo que de forma más abreviada tienes en este vídeo al que acabas de aludir. O sea, que Sí, pues es que no resulta fácil ni intuitivo No es de intuitivo. comprender a la primera. Fíjate, yo estaba convencido de que tú cuando rescatabas pagabas una parte por el impuesto al trabajo, la parte que no pagaste impuestos cuando aportaste al plan, la parte que te desgravabas, la ventaja fiscal en ese momento, y por las plusvalías que habías obtenido. O sea, pagabas 2 veces. Pagas una, pero por todo todo junto. Claro, todo lo que rescatas va a tu base general del trabajo. Del del trabajo. Y precisamente, Luis Fer, eso cabe entonces reclamar al regulador que, oiga, aplique el impuesto del ahorro a la parte de ese montante que es rentabilidad de ese ahorro. No, Y eso está- sería favorable para la casi todo el rentabilidad mundo. Claro. del fondo de pensiones se grava como si fuesen salarios diferidos, que es como llama el regulador a ese aporte que tú haces a tus planes de pensiones. Pero bueno, Diego plantea que aún así sale a cuenta minimizar, o sea, sale a cuenta quitarte uno de los dos impuestos que de otro modo tú tendrías. Es un diferimiento fiscal. Manuel, Sí, efectivamente. Yo creo que esa es esa es la gran ventaja que tienen o que tenían en gran medida los planes de pensiones, que aún tienen. Lo que pasa que se ha reducido de forma sustancial porque la aportación máxima anual se limita a 1.500 ups, se nos ha ido el... los planes de empresa o los planes de autónomos, donde ahí sí se puede aplicar una deducción pues mucho mayor. Pero mi pregunta al respecto es, vale, es cierto que los planes de pensiones tienen esa ventaja fiscal con respecto a los fondos, puede salir a cuenta para muchos trabajadores, ese es un incentivo importante, pero a mí me gustaría saber tu opinión sobre la rentabilidad de los planes de pensiones, porque si algo ha demostrado los planes de pensiones en España es que en términos generales son bastante poco rentables. Es decir, la rentabilidad media que ofrecen a 10, 15 años, a largo plazo, pues en muchos casos ni siquiera cubre la inflación. ¿A qué crees que se debe esa baja rentabilidad? Pues sí, estoy de acuerdo, Manuel. Hace poco hice un pequeño estudio justamente de lo que comentas, y la verdad es que sí, es una pena. A ver, en España hay aproximadamente... yo creo que ahora habrá 800 y poco planes de pensiones individuales, ¿vale? Como has dicho, luego pues hay otros tipos, los de empresa y tal. Entonces, de los individuales, yo diría que hay 2 problemas, ¿vale? El primero es que, bueno, yo lo que tengo es un plan de pensiones que es 100% renta variable. Me parece que es lo que hay que tener. Especialmente pues porque estás yendo a largo plazo. De entrada no lo vas a poder tocar ese dinero en 10 años. Entonces deberías ir a 100% renta variable. Entonces, de renta variable, pues es que debe haber un 10 o un 15% de esos 800 y pico. Entonces ya, pues el resto, yo por lo menos los descarto. Pero es que luego tienes un problema extra, es que aunque tengan las comisiones limitadas por ley los planes de pensiones, los fondos también, pero los planes de pensiones las tienen más abajo, aún así te están aplicando la máxima. Y normalmente te están aplicando la comisión máxima por replicar un índice o por comportarse de forma muy, muy similar a un índice. Entonces, bueno, me gusta comentar que el plan de pensiones más rentable a 15 años, que lleva casi un 15% anual, bueno, pues es que está replicando un índice. Y te está haciendo 3 puntos porcentuales menos que el índice, que si hubieras comprado a lo mejor un ETF que replique ese índice. Entonces ese plan de pensiones realmente no merece la pena. No merecería la pena aportar ahí. Te merecería más la pena aportar, si quieres aportar a replicar ese índice, aportar a un ETF que replique ese índice o un fondo de inversión. A mí me gusta enfocarlo de la siguiente manera. Elige en qué quieres invertir, o sea, cuál es el subyacente debajo del plan de pensiones o del fondo de inversión que quieres comprar, y luego busca un plan de pensiones, si lo hay, que invierta en eso. Y si no lo hay,
pues digamos te fastidias y no inviertes, ¿no? Entonces yo diría que las causas son dos. Primero, que son muy conservadores los planes de pensiones, debería haber muchos más de renta variable. Y segundo, que digamos que son muy caros. Y yo creo que es porque el inversor de planes de pensiones es así, porque es muy conservador, al ser más amplio el universo, ¿no? Al estar más extendido el producto, es muy conservador y es menos exigente o está quizá menos formado que el de fondos de inversión. Pero fíjate lo que dices, Diego, me parece muy, muy interesante, porque normalmente cuando hablamos de planes de pensiones siempre echamos la culpa a los comercializadores, es decir, al mercado financiero, al sector financiero que ofrece este tipo de productos, a los gestores, y no tanto al cliente. Y a mí me da la sensación de que el problema de que haya tantos planes de pensiones en renta fija o en renta mixta, que ofrece una rentabilidad a largo plazo más baja que la renta variable, es porque los españoles solicitan este tipo de productos que en teoría son menos volátiles o son más conservadores, pero claro, a cambio de ofrecer una rentabilidad mucho más baja. Desde tu punto de vista y en base a tu experiencia, yo creo que la gran oportunidad o la oportunidad, por decir así, más atractiva dentro del universo de los planes de pensiones está en la indexación, es decir, en planes de pensiones indexados a índices que te permite obtener una rentabilidad más alta con el añadido del incentivo fiscal. ¿Estás de acuerdo? Sí y no. O sea, estoy muy de acuerdo con la indexación. Lo que no tengo claro es que, partiendo de que uno quiera indexarse, merezca la pena un plan de pensiones. ¿Por qué? Porque comprar un fondo que esté indexado, podemos mencionar aquí empresas que están muy bien en España, compras un fondo indexado, incluso lo puedes comprar con un TER de 0,12, por ejemplo. Pero es que si te quieres ir a un plan de pensiones indexado... TER son los gastos. Sí. Sí, Total Expense Ratio. Lo que viene a decir, y un 0,12 son muy bajos. Es decir, es comprarse un fondo indexado, que no has dicho empresas, si quieres la digo yo, un Vanguard, un Fidelity, una Mundi de la vida. Por ejemplo... Te lo compras a ese TER 0,12 y eso es bajísimo. Para el que nos está escuchando, son unas comisiones muy, muy bajas que prácticamente toda la rentabilidad que genere ese índice que al que te estás asociando, te la llevas, porque 0,12 es muy pequeño, perdón. Pues, sí. Claro, entonces, pues por ejemplo, puedes invertir con Indexa o puedes comprar un fondo de BlackRock o de Vanguard a través de MyInvestor que tenga ese TER, que tenga un TER bajísimo y que te replique el MSCI World, lo cual me parece una inversión pues tremenda, probablemente la que debería hacer el 99% de la gente. Ahora, partiendo de que ese es, digamos, tu benchmark, te pones a analizar planes de pensiones y te encuentras con que los planes de pensiones más parecidos serían, pues quizá, serían algunos indexados que tienen dos problemas. Primero, que los costes se te van al 0,5%. ¿Por qué? Porque tienes una capa extra de la aseguradora y luego, sobre todo, el problema es que además no te replican, digamos, un índice como te lo haría Vanguard o BlackRock, sino que tienen su propia réplica, tienen debajo sus ETFs y encima no pueden comprar un ETF a lo mejor, que es lo que me gustaría a mí. Compras un ETF y te olvidas, sino que por temas de concentración pues no pueden meter más del 20% en un solo ETF y te tienen que comprar 10 o 20 ETFs para replicarte el mundo, terminando en una réplica del MSCI World un poco deficiente. Entonces, claro, si tú añades unos costes del 0,5 más que tu coste de oportunidad, que es meterlo al fondo de inversión, y encima la réplica pues es menos fiable, ¿no?, que a lo mejor un Vanguard, pues yo no tengo claro que en ese caso particular tenga sentido el plan de pensiones. Diego, me gustaría abordar el asunto del riesgo regulatorio. Aquí hemos aludido, una de las razones por las que el plan de pensiones recibe tantas críticas es que está sujeto al capricho del gobernante en cada momento. Hemos hablado de las rebajas de esas deducciones fiscales, está asociado a los tipos impositivos que estén en vigor cuando uno rescate. Hemos comentado la polémica de esta ventana de liquidez de 10 años. Aunque luego entremos en el caso mayor, en el caso máximo de algunos que plantean que pudiera hasta ser expropiable si es que un gobierno pues adicto al gasto y carnívoro... Aquí al meollo, ¿no? A ver si nos lo pueden quitar o no, que esto también nos lo preguntamos. ¿Eso no hace tremendamente inatractivo un producto como este, del que tú pareces tan partidario? Pues sí, yo creo que sí. Evidentemente es una de las cosas pues que más
tendría que valorar uno. Yo pienso que de entrada, si te haces alguna estimación fiscal, pues lo que tienes que hacer para compensar estos contras es exigir un margen de seguridad. O sea, si te sale con el plan de pensiones vas a ganar a lo mejor un 10% más que aportando a un fondo de inversión, pues a lo mejor no merece la pena, ¿no? Le tienes que exigir a lo mejor un 20, un 30%. Ese es el primer punto. Y bueno, y luego tampoco yo creo que mucha gente a veces es demasiado dramática o sobreestima demasiado este riesgo, que a lo mejor es demasiado cualitativo y tampoco es fácil dar un número, ¿no? Pero bueno, hay algunas cosas de las que podemos hablar y que las que podemos pensar que dicen, bueno, tampoco te pongas tan dramático porque no es sencillo que se pongan, bueno, hablamos de expropiar a lo mejor como el peor caso, ¿no? Pero pueden subir también los tramos o pueden poner un impuesto extraordinario a los rescates de planes de pensiones, no hay que dar ideas. Entonces, yo no lo veo tan sencillo. ¿Por qué no? Pues veo primero, bueno, pues veo que los cambios legislativos, pues que habría que entender un poco lo que, aunque todo es interpretable y todo se puede estirar, ¿no? Como vemos, pero pues hay un tema que es la retroactividad y no cualquier cosa es igualmente fácil de implementar. Hay unos derechos adquiridos. O sea, si yo he aportado un plan de pensiones con unas contingencias vigentes, pues no me las puedes cambiar a mitad de la peli porque yo he aportado porque esas eran las condiciones. Entonces, no es igualmente fácil hacer un cambio u otro. Luego, cualquier cosa que quieras hacer que perjudique a los planes de pensiones va a encontrarse contrapesos, ¿no? Yo pienso en un gobierno, pues va a tener a la oposición, va a tener a los jueces para las cosas más tal, va a tener a Europa, va a tener al 25% de los votantes detrás quejándose. O sea, tienes ahí un sistema de contrapesos. Luego, bueno, yo comentaría también el tema de la deuda pública, y aquí sí que es preocupante, ¿no? Me parece que hay, bueno, pues que una cosa que nos puede ayudar a estimar cuál es la probabilidad de que seamos maltratados es cuál va a ser en el futuro la necesidad de financiación del Estado, ¿no? Pues si tiene mucho déficit crónico y tal, y mucha deuda, pues peor, y si están más saneadas las cuentas públicas, pues menos probable, ¿no? Y luego el tema de las rentas cautivas, rentas y activos que no te puedas llevar, con los que no puedas tengas menos capacidad de reacción, pues yo creo que siempre van a tender a ser más maltratados. En este sentido, pues los planes de pensiones ahora están mejor, ¿no? Aunque son rentas cautivas y tal, pero ahora con la ventana de liquidez a 10 años, pues es algo positivo. Y por último podríamos ir a mirar precedentes internacionales que se sacan muy a menudo los titulares y que en realidad yo por lo que he mirado, que tampoco es sencillo, son titulares normalmente sacados de contexto. Ya te digo yo los tres, Argentina, Polonia y Portugal. Siempre Argentina. Y es que me lo han dicho tantas veces, Diego, si ya lo hicieron en Europa, en Portugal y en Polonia, ¿por qué no lo van a hacer aquí? Efectivamente, lo que pasa que aquí me gusta resaltar que el titular no te expresa realmente lo que ha ocurrido. Muchas veces es un resumen y puede estar reflejando realidades subyacentes muy distintas, ¿no? Por ejemplo, expropiar. A mí me pueden decir, por ejemplo, mañana el gobierno saca una ley que obligue a mi plan de pensiones a invertir el 100% de los activos en deuda pública española. Entonces, ¿me la han expropiado? Pues no y sí, ¿no? Pero no es lo mismo a que el gobierno directamente disponga de tu dinero. Claro. Entonces hay muchos matices, también puede quedárselo, convalidármelo por años cotizados, a lo mejor, o sea, hay como una gama de cosas que no son lo mismo. Sí, bueno, pero son todas igualmente dañinas. Sí, todas igualmente dañinas, pero no son lo mismo. Y luego, tampoco es lo mismo que eso le ocurra a vehículos que tienen unas características o que no las tienen. No es lo mismo que expropien los planes de pensiones individuales, que son de aportación voluntaria, uno se los abre porque quiere y aporta dinero porque quiere, a que expropien a lo mejor la mutualidad de la abogacía, que tampoco quiero dar ideas, pero la mutualidad de la abogacía, que es un régimen alternativo a la seguridad social, o sea, es un sistema de aportación obligatoria, al menos el mínimo, en vez de cotizar a la seguridad social. Entonces, que expropien eso, que además es de un colectivo específico, no está abierto al público, tampoco sería lo mismo, ¿no? Entonces, si queréis, vemos un poco lo que han hecho en Argentina, Polonia y Portugal y vemos que no se parecen nada. No, y podemos ir analizando las opciones. Por ejemplo, tú estás diciendo algunas... algunas sí deberíamos callarte, porque como se esté escuchando la señora Montero, cuidado como se esté escuchando la señora Montero. Pero no, más allá de la broma, por ejemplo, esto con una mutualidad, como
como la mutualidad de abogacía. Lo veo más probable que a lo mejor ir a los planes de pensiones generales que hemos podido abrir, pues los que no estamos dentro de esta mutualidad, y se vendería como que este colectivo pues que ha tenido problemas, que es necesario y más probable. Pero podemos ir viendo lo que han hecho otros países y todas estas opciones, lo de obligarte a que el plan de pensiones pase a estar en deuda pública, todas, porque yo creo que es interesante por lo menos plantearnos cómo quedaríamos en cada una de esas alternativas. Pues os leo, si queréis. En Argentina, en el 93, se empieza una transición del sistema público de reparto a un sistema público de capitalización. Entonces se va haciendo la transición y en 2008 pues, se decide revertirlo. Entonces, bueno, el titular es Argentina expropia planes de pensiones. La realidad es: pasaste de un sistema igualmente obligatorio de todo el mundo, que era de reparto, lo pasaste a capitalización y luego lo volviste a reparto. ¿Vale? O sea, yo no veo ninguna similitud. No podemos hacer la analogía aquí porque no tenemos un sistema de capitalización obligatorio, pero no se parece en nada a lo que sería una expropiación de planes de pensiones individuales. Luego, en Polonia tienen tres pilares, ¿no? Lo que llaman el ZUS, que sería un sistema de reparto obligatorio. Luego tienen otra pata de obligatorio también, pero de capitalización, que la llaman el OFE. Y luego tienen un sistema voluntario de capitalización, que sería pues como nuestros planes individuales, ¿no? Que lo llaman ICCE y PPE. Entonces, en 2013 deciden coger el OFE, pero solo una parte del OFE, la parte que estaba en deuda pública del país, y traspasarla al ZUS y darla de baja, porque claro, el ZUS es de reparto, entonces directamente pues lo que era deuda pública sigue siendo deuda pública pero informal. Entonces tampoco se parecen nada, son sistemas obligatorios, uno de capitalización y de reparto, y ha reintegrado una parte. Serían cambios aquí análogos que ocurrirían en la seguridad social. Y por último, a lo mejor el más parecido, que se parecería a lo mejor a la mutualidad de la abogacía, es en Portugal. En 2011 se integra en la seguridad social el CAFEP, ¿no? Que sería como el sistema de planes de pensiones de los empleados de banca. Un régimen de cotización que hasta ese momento era alternativo a la seguridad social, pero obligatorio. Entonces, bueno, pues en un momento tienes un régimen, como ahora hay, pues no sé, unos 10, ¿no? Para distintos profesionales que pueden elegir cotizar en vez de a la seguridad social a su propia mutualidad, y algunas son de capitalización, y lo reintegras en la seguridad y dices, bueno, hasta aquí, y ya está, y te lo quedas. Entonces, a mí nada de esto me parece análogo a una expropiación de lo que serían nuestros planes de pensiones. Es decir, porque expropien un vehículo en otro país que se llame planes de pensiones, bueno, eso es solo el nombre, pero tiene que parecerse en características a lo que tenemos nosotros, que es un sistema abierto a todo el mundo, general y de aportación voluntaria. ¿Ibas a decir, Domingo? Bueno, te iba a preguntar que ¿cuánto dinero ahora hay? Porque también para plantear estas opciones es importante la cantidad. ¿Cuánto dinero hay ahora mismo en planes de pensiones en España? ¿Y cuánto hay en renta fija, renta variable? Que también es un elemento importante. Pues no estoy seguro, no tengo los datos muy mirados, pero yo diría que en planes de pensiones hay 3 sistemas, ¿no? Pues diría que en el sistema individual a lo mejor hay unos 80.000 millones, una cosa así. Correcto. No es mucho para el total del ahorro disponible de los españoles. Luego no sé si hay unos 30.000 en planes de empleo y el sistema asociado, que casi no hay nada. Manuel, que sé que estás con ganas. No, yo precisamente sobre el tema de la expropiación de planes de pensiones me parece muy interesante esto que estás comentando, Diego, porque efectivamente en algunos casos no es expropiación en estricto sensu, es decir, bueno, te obligan a invertir parte en deuda pública, te meten en otro régimen, o sea, no te roban, por así decir, directamente todo lo que has aportado, aunque sí es cierto que sigue siendo tremendamente perjudicial. Desde tu punto de vista y después de haber estudiado este tipo de excepciones, por así decir, en todo caso, ¿tú consideras que el riesgo de que se produzca algo similar en España es bajo? ¿Por qué? Fundamentalmente, porque sería algo tremendamente impopular. Hay que recordar que son millones de españoles que tienen parte de su ahorro destinado a planes de pensiones. ¿Consideras que eso, la probabilidad es bajísima, ¿no?
Sí, yo creo que es bajísima. Me preocupa más, por ejemplo, pues que la base general de aquí a 20 años o cuando quiera rescatar haya subido mucho, ¿no? Piensa también que este año, que bueno, en 2025, ¿no? Que entra en vigor ya el tema este de poder rescatar, el 60% de esos 80.000 millones se puede rescatar de un día para otro, ¿vale? Y en 2030 el porcentaje sube al 80% porque ya solo quedarían prisioneras, digamos, las aportaciones posteriores a 2021, que son muy bajas, porque son ya de 2.000 y 2.500 a partir de 2022. Entonces, claro, que de esos 80.000 millones, el 80% se te pueda esfumar de un día para otro, pasando por caja a lo mejor, porque claro, si lo sacas de golpe, pues tendrás... Pero ¿cuánto realmente podría extraer de ahí un gobierno populista si quisiera de repente, oye, que vamos a reformar esto y nos lo vamos a quedar? En el caso más extremo, ¿no? Yo creo que no sería mucho dinero. Entonces, no sé, me parece que tampoco se podría hacer para arreglar un problema económico de finanzas públicas. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, y sé que no se han despegado del transistor aquellos que todavía lo utilicen, o del podcast aquellos que nos escuchen a través de ese medio, o de YouTube, ¿no? A través de la televisión, porque el tema interesa y mucho. Estamos aquí todos afilando las preguntas, también Manolo, que está al teléfono, Manuel Llamas, pero casi te dejo sin palabra, Luigi. Querías tú preguntar. Estamos poniendo encima de la mesa esas posibilidades de que venga el Estado y te expropie o te diga qué tienes que hacer con tus ahorros. Que bueno, yo tengo también mi pregunta, pero te dejo a ti primero la tuya. Bueno, sobre el último punto de que a uno le diga el Estado qué debe hacer con sus ahorros y cuándo los puede rescatar, cuándo puede disponer de ellos, y a propósito de esta ventana de liquidez de la que hemos hablado al comienzo del programa, querría que Diego explicase que ya existe en el País Vasco. Es decir, el País Vasco tiene unos productos, unos planes de jubilación, vamos a decir, las famosas EPSVs, donde ya esa ventana de liquidez de 10 años lleva, vamos, activa, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Han sacado el dinero? ¿Han vaciado la caja de pensiones vasca? ¿No puedo decirlo así? ¿O qué ha ocurrido, Diego? Pues se ve que no, yo no lo conocía porque los EPSV me suenan pero no los conozco en profundidad. Entonces no sabía que se podían rescatar a los 10 años. Me enteré cuando ves a Inverco y en todos estos debates a las gestoras poniéndolo de ejemplo. Uno de los ejemplos, porque luego ponían también de ejemplo a Reino Unido, ponían de ejemplo a las EPSVs de que la gente no había sacado el dinero, ¿no? A pesar de que se permitió la liquidez. Al contrario de lo que ocurrió en Reino Unido, que la gente sí sacó el dinero. José Antonio Erce decía el otro día que le parecía más asimilable al caso español lo de, bueno, obviamente lo del País Vasco, pues porque la fiscalidad será más parecida, porque al final no sabemos cuál es el condicionante para que la gente haga una cosa u otra. Entonces, bueno, a mí no me importa, o sea, que cada uno lo saque o no lo saque, ¿no? A ver, sobre el tema de los riesgos y de las opciones que hay, a mí la que me parece más probable, más peligrosa, no sé si lo compartes y cómo nos podría afectar, sería más que un cambio en la regulación de los planes de pensiones, que digamos sobre el dinero que ya hemos metido, que bueno, también, pero sería una medida muy impopular, sería una medida, o sea, yo no veo mucho a un gobierno haciéndolo por lo que tú has dicho, no sacarían tanto una medida que les generaría una impopularidad brutal entre mucha población, por mucho que digan que los ricos, ellos saben que no, que mucha gente, aunque tengan poco dinero, dicen, ¿por qué me estás ahora cambiando las reglas del juego? Para mí, el gran peligro es los cambios en los tipos del IRPF, porque eso no se ve como un ataque al plan de pensiones. De hecho, no sería un ataque al plan de pensiones. Un gobierno que quiere subir el IRPF lo sube y su defensa va a ser pues que necesitamos más sanidad, que no hay suficiente o que los ricos tienen o los que ganan mucho tienen que pagar más. Y eso que se ve como una medida pura de fiscalidad de IRPF puede tener un impacto en el momento del rescate de un plan de pensiones brutal, porque ahí sí que realmente esas cuentas que estábamos haciendo, claro, cuando comparabas antes lo que me suponía la fiscalidad de un fondo de inversión frente a lo que me supone la fiscalidad de un plan de pensiones, es a tipos constantes. En el momento en que te suben los tipos y pagas más cuando rescatas el plan de pensiones que cuando hubieses hecho la aportación, las cosas cambian mucho. Efectivamente.
Bueno, es una variable que te genera incertidumbre y que hay que tener en cuenta y tendrás que exigir pues margen de seguridad, o sea, no ir holgado para... Pero yo aquí sacaría dos cosas a relucir que me parecen interesantes. Marcos Luque, un amigo mío que lleva mucho tiempo hablando de planes de pensiones, suele decir que el plan de pensiones... bueno, algo así como que es antifrágil, ¿no? Que es una cosa muy interesante, porque la parte de la fiscalidad, o sea, lo que concierne a la fiscalidad del plan de pensiones, cuanto mejor te vaya, peor va a ser, ¿no? O sea, si tú en el futuro terminas ganando más, si los impuestos bajan, si heredas dinero, a lo mejor, pues entonces vas a tener un tipo marginal más alto y te va a ir peor de lo que habías estimado. Pero si te va en la vida peor de lo que pensabas que te iba a ir, pues no heredas nada, te quedas en paro o pues no ganas suficiente dinero, la fiscalidad va a ser positiva y te va a beneficiar más de lo que habías estimado. Entonces, claro, esa reducción de varianza que te hace es muy interesante ya de por sí. Esto Y me ha gustado. Me lo estoy apuntando. Marcos Luque, leerle lo de la antifragilidad porque me parece un buen argumento y es verdad. Es decir, esa idea de antifrágil que no es que sea exactamente robusto, sino que las malas noticias le favorecen. Y es verdad que un plan de pensiones tal y como está ahora estructurado o tal y como está ahora legislado, una mala noticia en el final de tu vida laboral te puede venir bien para este producto. También creo que comentaste en la sesión con ERCE, o he hablado yo contigo, que encima existen los complementos a mínimos. Con lo cual, si tú te va muy mal y ni siquiera puedes llegar a cobrar una pensión... Es decir, hay mecanismos para que los más desfavorecidos al final no lo estén tanto. claro, bueno, eso es un tema que además afecta mucho a los de la mutualidad de la abogacía, porque claro, los de la mutualidad de la abogacía, pero bueno, esto quieren ahora irse a, bueno, muchos quieren entrar a RETA, ¿no? A la seguridad social. Y claro, dices, ¿cómo puede ser que estando disfrutando de un sistema de capitalización alternativo a la seguridad social, que ya quisiéramos todos, ¿no? O sea, no pagas seguridad social, lo puedes meter en un plan de pensiones, entre comillas. ¿Cómo puede ser que no quieras y quieras volver al sistema de reparto de la seguridad social? Entonces, algo no estamos sabiendo explicar ahí. Y precisamente, pues lo que no sabemos explicar es que llevan años cotizando por el mínimo a su mutualidad y claro, y entonces van a tener muy poca pensión de su mutualidad. Pero si hubieran hecho esas aportaciones por el mínimo en el RETA, en la seguridad social, pues estarían en el rango bajo y su rentabilidad sería, pero bueno, su rentabilidad entre comillas, ¿no? Pero tendrían derecho a los mínimos y les iría muy bien. O sea, Pero les sería muy bien porque cobrarían mucho más de aquello por lo que han cotizado, es decir, que les regalarían dinero, vamos, claro, del eso sistema solo público. ocurre en los rangos mínimos. Claro. En general, el pensionista de la Seguridad Social medio, su rentabilidad, digamos, si la medimos por una TIR, una tasa interna de retorno, es muy baja. Pero en el rango bajo, para los que menos cotizan, que no llegan a lo que se considera la pensión mínima, tienes unos complementos, entonces eso es a lo que se quiere acceder. Y es una pena. Pero bueno, ese es otro tema. Yo sobre lo que decía Domingo, añadiría algo así como la diversificación fiscal. ¿Vale? Dices, bueno, no sé lo que va a pasar, pero yo tengo fondos, yo tengo planes de pensiones, yo tengo una casa y la tengo alquilada, entonces tengo rentas que en el IRPF se califican de varias formas. Entonces, bueno, pues me voy a poder ir adaptando a cambios fiscales y ir viendo por dónde van los tiros. Por ejemplo, una cosa que se puede hacer con los planes de pensiones y que Value School tiene un artículo también muy interesante es rescatar ahora mismo hasta 22.000 euros, no de solo del plan de pensiones, pero conseguir una renta anual de 22.000 euros sin pagar ni un impuesto, usando un plan de pensiones y una vivienda que tengas alquilada. Y aprovechando pues que el plan de pensiones va por el trabajo y entonces tiene derecho a determinadas reducciones, igual que tienen los trabajadores que cobran poco, y entonces consigues tener una renta muy grande que no paga ningún impuesto. Esto es previsible que en el futuro no desaparezca. Es decir, los trabajadores que siempre va a haber un rango bajo de sueldo en el que haya determinadas reducciones o deducciones que puedas aprovechar. ¿Por qué el producto del plan de pensiones individual ha sido un producto tradicionalmente intervenido por el gobierno? Me explico. Todos vemos como algo natural que el ejecutivo de turno en un momento determinado decida establecer reglas del juego distintas a las anteriores sobre el producto de las pensiones. Pues ahora puedes hacer aportaciones hasta aquí, las aportaciones van a ir grabadas de esta manera, los rescates los vas a poder hacer de esta manera y no dejan de ser productos que están en el mercado y que digamos la industria podría diseñar de una manera o de otra, igual que diseña fondos garantizados, igual que diseña
no sé, aceleradores, igual que te permiten comprar ETFs sobre criptomoneda. ¿Por qué el producto plan de pensiones es uno de esos productos que los distintos gobiernos siempre tienen en el catálogo de aquí vamos a tocar fiscalidad, aquí vamos a tocar las distintas, en fin, las distintas regulaciones, hasta el punto en el que todo el mundo teme que el gobierno de turno en un momento determinado pues incurra en algún tipo de regulación que te sea lesiva? Sí, yo, perdón, antes he dicho 22.000 para rescatar sin impuestos y creo que eran 18.000. Pues yo creo que, bueno, yo creo que es más populismo o medidas pues como se sacan que no que no van buscando un fondo sino una forma, ¿no? Porque realmente al gobierno qué más le da los 80.000 millones que hay en planes de pensiones, si un tío los saca o no los saca, probablemente haya algo de lobby, ¿no? Algo de pues Inverco, Unespa, tal, que vayan intentando meter las medidas que a ellos les interesan, que muchas veces coincidirán con las que les interesa también a los partícipes, pues habrá algo de eso y habrá pues algo más, yo creo, de forma, ¿no? Los cambios que está viendo ahora con los planes de empleo y demás, pues a lo mejor eso sí que es una visión más de cómo les gustaría que fuera el sistema a medio o largo plazo. Otra cosa es que lo consigan o que no lo consigan. No, es que a mí es una cosa, yo no sé, Luigi, Domingo, Manolo, tú también si quieres participar, que siempre me ha llamado la atención. Digo, ¿por qué en este producto están tocando constantemente? Bueno, yo pienso que Diego ha aludido a ello en ocasiones en el programa. Son rentas cautivas, es decir, la renta cautiva o la renta que es ilíquida, o sea, es que no te puedes escapar. Con lo cual, pues bueno, voy a sacudirle el palo al tipo que no se me puede defender. Por eso está muy bien que digan, no, mira, pues yo al cumplir los 10 años, ahí te quedas y hasta luego, Lucas. Pero no ha sido así. Manolo. Pues sí, yo creo que esto es trágico porque además se toca, siempre que se toca peor, nunca se toca mejor. En todo caso, por abrir un poco, o sea, dejar un espacio a la esperanza. Al igual que ahora se han reducido ciertos incentivos fiscales, el plan de pensiones como tal se va a mantener. La probabilidad de que se mantenga como producto es del 99,9% a largo plazo. Y yo estoy convencido de que, al igual que se ha retocado a peor en materia fiscal, pues el día de mañana puede pasar lo contrario y que haya un gobierno que apueste por incentivar el ahorro para complementar la pensión pública y vuelva a reponer, ampliar o mejorar los incentivos fiscales en materia de planes de pensiones y otros productos de ahorro. Yo creo que esa opción tampoco se puede descartar. ¿Qué opción? La opción de que vaya mejor, Manu, has dicho. De que haya algún gobierno que lo favorezca. Lo han abducido. Digo, me llama la atención la opción y me llama más la atención que la plantee Manu. Pero bueno, está bien que estemos en un momento optimista, Manuel, no pasa nada. Te hemos pillado en un gran día, Manuel. Sí. No sé qué tenías hoy, pero estás contento. Será el efecto vacaciones, que todavía... pero vamos a ver, es que... Vas a tener que meterte otra vez en la trinchera, ¿eh? Este no es nuestro manual. No, pero a ver, lo digo porque ahí ha habido propuestas bastante interesantes a ese respecto no hace mucho tiempo por parte del principal partido de la oposición. Hablan abiertamente de incentivar y mejorar los incentivos fiscales en materia de ahorro de cara a la jubilación. O sea que yo ese incentivo, desde luego, esa posibilidad no la descarto. Lo que pasa es que bajo este gobierno es evidente que no se va a producir. Sí, yo estoy de acuerdo, Manuel. Además es que, bueno, tampoco han sido cambios malos, pero que se pueden aprender a puentear, digamos, porque los planes de empleo, al final es verdad que nos han bajado la aportación a planes de pensiones individuales a 1.500, pero los de empleo han subido a 8.500. Y es verdad que un plan de empleo trae algunos problemillas, como pues que te lo tiene que ofrecer tu empresa, ¿no? Y que a lo mejor pues tú no quieres el mismo plan de empleo en tu empresa que tu compañero que tiene 60 años y está a punto de jubilarse. Entonces hay que aprender a ver cómo se soluciona eso. Pero si eso se pudiera solucionar, tú al final tienes 8.500 euros que podrías aportar al plan de empleo, que cuando dejes la empresa podrías llevártelos al plan de pensiones individual, así que hubiera sido como si hubieras estado aportando 10.000 al año, ¿no? En todo el periodo.
y que además aportar al plan de empleo tiene, además de los incentivos normales de un plan de pensiones individual, ¿no? El tratamiento fiscal es el mismo, pero además de eso tiene 2 incentivos extra para la empresa que pueden terminar repercutiendo, digamos, repartiéndose empresa-trabajador, ¿no? Que son que te ahorras determinadas cuotas en la seguridad social y que también te ahorras determinado, no sé si un 10% en el impuesto de sociedades. Entonces, bueno, hay que aprender, son al final palos en las ruedas, pero que se puede buscar a lo mejor un camino que digas, bueno, pues no está tan mal. Pues, muchas gracias por el capote, Diego. Veo que no soy el único. No soy el único con cierto optimismo, con cierta esperanza en el horizonte. Al final, en una ley de presupuestos te pueden volver a subir la aportación máxima a 10.000 o a 20.000 si quieren. O sea, eso puede pasar, ya hemos visto rapidísimamente. O podrían poner aportación libre, que también estaría muy bien, ¿no? Sí, estaría bien. Pero no lo veo yo. Ni con el optimismo de Manolo. Manolo, tu optimismo cierra el programa, así que muchas gracias por estar ahí. Fuerte abrazo. Domingo, has anotado un montón de cosas. He anotado muchas cosas, ha habido muchas cosas muy interesantes. Pues por eso tengo que darle gracias a Luigi por habernos traído hoy a este fantástico invitado, a Diego Costa, que nos ha ayudado a comprender un producto que parece muy fácil y al alcance de cualquiera, pero que tiene muchas complicaciones que no le hacen tan predecible. Pues ha sido un placer. Y Diego, ¿qué decirte? Que las puertas de esta casa están abiertas para ti siempre que quieras venir y que muchísimas gracias por arrojar tanta luz a este producto. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. No, el placer ha sido nuestro. Y a ustedes, señores oyentes, ya ven cómo venimos este año, a tope, con mucha fuerza. Les espero la semana que viene con asuntos de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.